me gustaría que me fueseis comentando dudas que tengáis vosotros personalmente sobre los vídeos que os he enviado, sobre los contenidos que os he enviado y sobre las tareas que os he encomendado. No sé si las habéis abordado, algunos de vosotros sí, otros ¿Se pueden aún entregar con retraso? se pueden entregar con retraso, sí. Vale. Isabel, que la tenemos. Sí, yo es que estoy Sí, teniendo problemas de adaptación. a ver, esto es una situación Sí, yo ya diferente he ido al para, médico y ya me ha dicho que estoy como la curva del COVID. para Y ahora todos. tengo que bajar. Vale, entonces, llevarlo lo mejor posible. Es decir, Eh, yo os recomiendo Esto se ha quedado. que ¿Cómo? sigáis las tareas, un segundo, que sigáis las tareas conforme con la fecha, intentar, porque si no luego se va a acumular. Pero lo que no quiero yo ser tampoco es un factor más estresante dentro del estrés que conlleva la situación que estamos llevando. Así que intentarlo, llevarlo lo mejor posible. Si hay algo que no entendéis, algo que es dificultoso para vosotros, no lo abandonéis, preguntármelo, intentarlo hacer, pero desde luego no quiero agobiaros más de lo que ya la propia situación os está, me imagino que agobiando. ¿De acuerdo? Sí. Consultadme dudas y demás, si tenéis, por favor. Yo lo de la firma electrónica no te lo podía hacer porque no tengo firma electrónica. Eso por empezar. Yo tampoco. Ni creo que la voy a pedir ahora, cómo están las cosas. Vale. Bueno, pues bien, no ¿Eso tienes tiene que firma ver con lo del certificado que nos mandaste? efectivamente, sí. Que yo no Es lo lo he mismo. recibido. Es decir, yo tenía la firma electrónica, pero he perdido la contraseña y no la puedo activar. Entonces, como si no. Yo no tengo firma. Es una del server Ahora que veo. Bien. no sabía usarla. Eh, la situación en la que es ahora mismo, no sé en qué circunstancias ahora se puede tener una firma electrónica. Me consta, porque lo he hecho, que si vas al ayuntamiento te la hacen. Hacienda probablemente también, pero habría que confirmarlo, ¿vale? La firma electrónica es muy interesante porque te ahorra mucho tiempo, dinero, o sea, es muy cómodo tenerlo, vamos, o sea, Bueno, todos también, todos aquellos que tengáis que hacer trámites con el ayuntamiento, trámites con Hacienda, trámites con la seguridad social, pues tenéis dos opciones, hacer como yo hacía al principio, e irme a Paterna allí a hacer el trámite correspondiente, con, por ejemplo, algo tan sencillo como solicitar la vida laboral, o perder una mañana, aunque sea una mañana, pero seguro que os va a compensar, obtener el certificado vía ayuntamiento o vía Hacienda. Yo tengo los dos, pero no sé por qué me gusta más el de Hacienda. Siempre he ido a Hacienda. Y a partir de ahí te lo tienes instalado en tu ordenador y te agiliza muchísimo, pero muchísimo todos los trámites. Cada vez más se tiende a lo que se denomina oficina virtual, a trámites electrónicos, y tener un certificado es muy interesante, es muy práctico, muy cómodo para todos vosotros. ¿Vale? Tenéis la opción del certificado y lo del sistema clave que os comenté. ¿Vale? pero Que clave, aún, exactamente, porque yo no entendí muy bien. lo del sistema clave te lo explico. Yo tengo ambas opciones. Pero que llamar, que te lo manda por teléfono la clave. Por ejemplo, una de las opciones. Yo tengo, eso es la clave temporal, la clave para hacer un trámite concreto. Es la que Entonces te dan una clave temporal, que es válida. Yo tengo una clave permanente. Una clave permanente es que, o bien teniendo un certificado, bien yendo a la seguridad social, puedes obtener como una segunda credencial que te identifica. ¿Y qué diferencia el sistema clave con respecto al certificado? El certificado es un archivo del tipo. Masun, por favor, ¿puedes apagarte el micro? ¿Vale? Es un, es un archivo que tienes instalado en tu ordenador. Eso en el ordenador es sencillo, pero en un teléfono, en un smartphone, en una tablet no es tan sencillo de instalar. ¿Vale? Necesitas ser un usuario tipo root para poderlo instalar. Por tanto, complica las cosas. Entonces, como alternativa y para identificarte, se establece el sistema clave, que es un usuario y una contraseña, ¿vale? Digamos que lo creas la primera vez a través del certificado de la Seguridad Social, y con esa combinación, con esas credenciales de usuario y contraseña, que eso ya sí que lo puedes utilizar en un móvil, tú puedes acceder a cualquiera de los trámites que requieran certificado
sin más, ¿vale? Muchos portales te dicen, ¿cómo vas a entrar? Por certificado, por sistema clave, clave temporal, clave permanente, ¿vale? Entonces te lo facilita, te lo puedes hacer con el móvil, te puedes sacar por ejemplo, puedes entrar a muchas de las aplicaciones que requieren identificación a través del móvil vía el sistema clave. Por ejemplo, el portal de la Seguridad Social para obtener cuando quieras y como quieras la vida laboral. Un ejemplo. Otro ejemplo, la famosa app que ahora se viene anunciando tanto que se llama Mi DGT. Mi DGT es que no hace falta ya que lleves, es un sistema validado, ¿vale? O sea, no hace falta ni siquiera que lleves ya el carnet de conducir. Directamente con esto, tú lo muestras y es válido completamente, con lo cual lo llevas integrado en tu teléfono. Pero claro, la primera vez necesitas validarte, necesitas certificar quién eres. Entonces, puedes utilizar el sistema clave para ello. Son herramientas muy interesantes que os facilitan la vida, ¿vale? ¿Alguna duda? Pues, yo sobre otra cosa. Dime. Cuando estuve viendo lo de las copias de seguridad... Gracias, Bego, por el apunte. Dime. El tema de las instantáneas no me quedó claro. En Windows 10, el sistema de copias de Windows 10 dices que hace instantáneas, ¿vale? Bueno, el sistema de copia de seguridad de Windows 10 hace copias de seguridad en un dispositivo externo, punto número 1, ¿vale? Eso lo tenéis por aquí, voy a compartir pantalla, pero bueno, yo no lo utilizo normalmente, voy a compartir pantalla, pero existe en Windows 10 copias de seguridad, ¿vale? Configuración de copia de seguridad. ¿Me estáis viendo la pantalla? Sí. Vale, pues esta es la copia de seguridad de Windows, ¿de acuerdo? Esto es una copia de seguridad, ¿vale? Esto tú le dices que dispositivo, le agregas una unidad externa, siempre una unidad diferente. De hecho, Windows ni te permite que sea la misma. Una unidad diferente, le agregas una unidad y tú puedes hacer copia de seguridad con historial. Con historial es que es una opción interesante que tú puedes retrotraerte a un día concreto dentro de tu sistema de copias de seguridad, ¿vale? Pero además, si tú lo configuras, ¿vale? Por ejemplo, para un servidor o para un servidor, básicamente lo hacemos nosotros. Existen lo que se llaman las instantáneas, que es como hacer copias completas del disco duro, ¿vale? Eso lo hace una partición oculta del disco duro, las pone ahí y las hace periódicamente, ¿vale? Eso porque es bueno. Eso lo hace en el mismo disco duro o en otro disco duro. Nosotros solemos montar un servidor con un disco duro solamente para instantáneas. ¿Eso por qué es bueno? Pues porque si se daña, si te lo atacan, el servidor, tú vas allí, vas con tu CD de Windows Server y dices, recupérame la instantánea de ayer. Y te lo recupera todo, ¿vale? Eso no es práctico para hacer copia de seguridad porque tener un sistema, tener los archivos de Windows en una copia de seguridad es un poco absurdo porque todo aquello que puedas obtener descargándotelo a través de un CD, ¿para qué vas a hacer copia de seguridad? Pero para una oficina de la cual dependen 20 personas y que necesitan que no haya rupturas, que si pasa algo, que enseguida haya una cierta continuidad, es muy útil. A las 2 horas o a la hora, dependiendo de la velocidad del servidor, has repuesto cómo estaba el servidor en el día de ayer a las 12 de la noche, por ejemplo. Entonces, haya pasado lo que haya pasado, incluso si el disco duro se ha dañado, si te han encriptado, si tal, pues tú recuperas la información de forma muy rápida de esa instantánea. Instantánea es, voy a hacer una fotografía del estado completo del sistema en este momento. Voy a hacer una fotografía, es una instantánea. Vale, pero ¿eso lo tenemos que programar nosotros o lo hace automáticamente el sistema? No lo hace automáticamente, hay que programarlo, ¿vale? Hay que entrar en el disco duro y decirle que quiero hacer copias completas del disco duro cada cierto tiempo, ¿vale? Eso no es habitual en los ordenadores personales, por lo que os digo, porque de Windows no tiene demasiado sentido hacer copias, pero en sistemas críticos donde la continuidad es interesante, es importante, es necesaria, sí que se hace. ¿Y entonces no es lo mismo que una copia de seguridad? No, porque una copia de seguridad se entiende que es para documentos, para archivos que si los perdieses no los podrías reponer. No los podrías reponer, ¿vale? Imagínate en tu caso. Una copia de seguridad
de normal se establecería para tus documentos, tus fotografías, todo aquello que si lo perdieses no lo puedes reponer buscando en internet, buscando en CDs, en programas, ¿vale? Para eso se establecen las copias de seguridad. Pero para instantáneas se hace una copia completa del disco, ¿vale? Es otro concepto. ¿Por qué? Porque ya no es que quiero restablecer el sistema cuanto antes. Quiero restablecer el sistema cuanto antes, ¿vale? Entonces, tiro de la instantánea. Windows Server, por ejemplo, y los Windows vuestros también. Lo que pasa es que en los ordenadores personales no suele ser habitual. Lo programo, lo dejo preparado en un servidor y rápidamente, teniendo el CD de Windows Server, puedo reponer al estado anterior, ¿vale? En los servidores también se suelen implementar las instantáneas y lo que se llaman los discos RAID. ¿Eso lo visteis en su momento? No. Disco RAID, un sistema RAID. Un sistema RAID es que, eso lo podéis tener también en vuestros ordenadores, es que tú compras dos discos iguales y trabajan en paralelo. Sí que lo hemos visto, aunque no os acordéis. Vale, pues lo habéis visto. Trabajan en paralelo. En mirroring, bueno, hay muchos RAID. Hay RAID 0, RAID 1 hasta RAID 5. Bueno, pues en mirroring significa que lo que haces en tu trabajo habitual en un disco se copia de forma idéntica en otro, ¿vale? ¿Y para qué sirve eso? Pues para abordar el problema de que un disco se me fastidie. Se fastidia un disco, no hay ningún problema. Tengo el otro igual, lo quito, lo reparo o lo cambio y sigo trabajando, ¿vale? Eso digamos que le da continuidad ante este tipo de circunstancias. El RAID, ¿vale? El RAID 1 es el que se utiliza, que es mirroring. Mirroring es espejo. Lo que hagas en un disco duro, lo copias en otro. ¿Vale? Eso se hace en sistemas críticos, servidores, ordenadores que tienen gasolineras o en fin, sitio donde realmente es un fastidio que el ordenador se estropee porque me hace perder dinero, mucho dinero. Bien porque hay mucha gente dependiendo de ese ordenador o porque hay una tienda que depende de ese ordenador. Una gasolinera, por ejemplo. Una tienda cualquiera, de acuerdo. En los NAS también se hace... Muy bien, Bego. Efectivamente. ¿Todo el mundo sabe lo que es un NAS? Como dice Bego. Un NAS es un servidor. Si tú tienes una empresa pequeñita, ¿vale? Si tú tienes una empresa pequeñita, nosotros, por ejemplo, en Benaguacil hay una empresa que lo tiene, unas cuantas, ¿vale? Entonces, tú puedes gastarte el dinero en un servidor. Un servidor ya no vale tanto dinero como valía antes. Antes te podía gastar 2.000 euros, 3.000 euros en un servidor. Bien por la máquina, por el hardware y también por el software, porque el Windows Server es caro. O tú puedes utilizar esto. Esto es un servidor, normalmente lleva un sistema operativo tipo Linux, y lo que hace es que tú ahí metes documentos, archivos, y va conectado a la red. Un servidor NAS, fijaros que los precios no se disparan tanto, ¿vale? Y aquí lo que tienes es, ¿veis? Aquí tienes hasta 4 bahías, por ejemplo, este es un ejemplo, para albergar discos. Estos se llaman discos que son extraíbles en caliente, hot swap, extraíbles en caliente. Es decir, que si se te estropea, imaginar que estos dos están en RAID. O sea, lo que hacemos con este se duplica, se clona en este. Pues si este se estropea, fijaros que tiene como aquí como una solapita para tirar de él, y tú coges y sin que nadie se entere, coges y lo sacas con el dedo, ¿vale? Y el sistema sigue trabajando, no hay ningún problema. O sea, nadie se entera. Tú lo arreglas, lo sustituyes y demás, y cuando está sustituido o arreglado, vienes, lo vuelves a meter y el RAID se reconstruye. Ella se da cuenta de que ha vuelto a albergar un disco que no tiene nada y lo que empieza es hacer copia de este que sí que tenía toda la información aquí para reconstruir el RAID. ¿De acuerdo? Son sistemas de seguridad. ¿Cómo se configura? ¿Un NAS? No tengo ni idea de cómo se configura un RAID. Un RAID tiene una controladora. Los ordenadores que llevan RAID llevan una controladora cuya configuración aparece al principio. Cuando entras en el ordenador, tú lo que ves es la BIOS. Pues puedes ver también la configuración RAID de esa controladora. Y a partir de ahí le dices, tienes que tener 2 discos iguales. Los discos tienen que ser iguales. Él los detecta y él te dice qué tipo, te pregunta, es como un asistente, ¿vale? Esto lo podríamos ver, pero así es muy complicado. En remoto es muy complicado. Esto no lo... De la BIOS, dices. ¿Perdón? De la BIOS.
Sí, sí, tú cuando arrancas, igual que te aparece la BIOS correspondientes a los controladores de la placa base y demás, en fin, lo que ya conocéis, ya sabéis lo que es la BIOS para mantener el sistema, te aparece también un menú asociado a la controladora RAID. Te aparece un menú asociado a la controladora RAID y te dice, introduce control P, por ejemplo, para entrar en el RAID. Y tú, a partir de ahí, él te detecta los discos que tienes puestos y te dice y te pregunta qué tipo de RAID quieres implementar. El RAID 0 no es un RAID para darte seguridad, es un RAID para darte rendimiento, porque lo que hace es que copia los datos compartidos en 2 discos, con lo cual les acelera mucho el proceso de copia. Y el RAID 1, que es el que se suele utilizar, es mirroring. O sea, tú le dices, lo que haya en un disco, o sea, no le dices eso, le dices, quiero RAID 1, y ella sabe lo que tiene que hacer. O sea, no le dices nada. Y dices, quiero RAID 1. RAID 1 es, ya ella lo entiende. Lo que se copie en cualquier disco se replica al resto. ¿Vale? Lo que se copie en cualquier disco, eso sale por hardware. Eso es transparente, tú ni te enteras. No, o sea, de hecho, crea lo que se denomina un volumen. Eso no está cortando, ¿eh? Yo lo veo, te veo cortado. Es decir, que se corta la imagen y el sonido. ¿Me oís mal y me veis Se te mal? ve bien. Vídeo y audio bien. Yo, Vale. Sí, pues mírate a ver la conexión. Yo te veo bien. Lo que venía diciendo, ¿vale? Es que, de todas formas, te mandaré el vídeo, no te preocupes. Es que crea un volumen. Un volumen es, tú ves una unidad. En realidad solamente ves un disco, pero ese volumen en realidad está compuesto por 2 discos, pero uno de ellos es transparente. Tú no lo ves. Tú realmente estás viendo un disco, pero lo que ha construido es un volumen compuesto por 2 discos duros clonados. No ves los 2, ¿eh? Ves uno solo. Se entiende como un volumen compuesto por 2 discos en mirroring, en espejo. ¿Vale? Un sistema de seguridad. Es habitual, ¿eh? Verlo en ordenadores, digamos, críticos o importantes, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Hay muchas placas base de hoy en día que llevan controladora RAID. Observadlo. O sea, ya directamente en la placa base, si pinchas los 2 discos, puedes configurar el RAID. No es necesario ni siquiera comprar una controladora aparte. Antes sí. Antes había que comprar una controladora RAID. Ahora hay placas base que lo llevan integrado. Más dudas. ¿Me estáis entendiendo mis vídeos y demás? Porque, claro, yo los mando y como no tengo feedback de vosotros, realmente no sé si estáis en casa diciendo... Bueno, las dudas aparecen cuando vienen las tareas. Claro, por eso es importante que las hagáis, porque es verdad, es cierto, muy bien el apunte, José Ignacio. Es muy bonito verlo cuando alguien te lo explica, como cuando vemos los vídeos tutoriales en YouTube, es todo precioso, ¿vale? No hay problemas, pero cuando te pones a hacerlo tú, que es lo que nos ha pasado a todos, es cuando aparecen los problemas, las dudas y demás. Por eso es importante, es muy importante que no os quedéis solo con la visualización de los vídeos, sino que hagáis las tareas para de verdad comprobar, ya no solo tareas que yo os mande, sino decir, bueno, esto me lo creo, pero yo quiero hacerlo, ¿vale? Pues que lo intentéis hacer, y si no os sale, que me lo digáis, porque así es como aprenderéis, es decir, yo os lo explico, pero vosotros lo intentáis hacer y os peleáis y demás, porque así se aprende mucho. Intentando resolver problemas vosotros solos, está claro que el proceso es más lento, porque no tienes a nadie que te va diciendo, no, por ahí no va bien, este camino no es bueno, o tendría que hacerlo así y demás. Pero se aprende mucho peleándote con el ordenador, ¿vale? Se aprende. Así que os insto a que lo intentéis siempre. Desde luego, si vais todo el día intentándolo y no os sale, pues dejadlo estar, me llamáis o me consultáis y entre todos lo resolvemos. No vale la pena perder mucho tiempo en algo que vemos que estamos en un callejón sin salida y no avanzamos. Pues si no avanzáis, me lo decís y hasta yo os ayudo, ¿vale? Pero tenéis que intentarlo. Ayer os mandé, por ejemplo, un vídeo de correos electrónicos. Esa práctica es muy habitual en sistemas microinformáticos. Se hace muchísimo. Configúrame el correo en este ordenador, configúrame el correo en el móvil, ¿vale? Por tanto, deberíais de saber configuraros el correo. Hoy os he mandado lo mismo. Estíbaliz no puede conectarse. Pues qué pena. No entiendo cuál será el problema de Estíbaliz, ¿vale? Pero bueno, tengo que continuar. Tenéis que intentar hacer la práctica
correspondiente al vídeo de ayer y hoy os he creado otro vídeo de configuración de una cuenta de Gmail. Eso es más que habitual, ¿vale? Es muy habitual, muy frecuente hacer eso, ¿vale? Un informático, el correo es una cosa que es muy útil, pero da muchos problemas. Da muchos problemas de que, bueno, muchos problemas no, da mucho trabajo. Hay que configurarlo, ahora configurármelo aquí, ahora no me va bien, ahora no sé qué. Pues todo eso sí que tendríamos que intentar resolverlo. Así que intentarlo, intentar seguir la práctica de ayer, que es, yo ayer lo que hice fue crear una cuenta en el servidor, no sé si habéis llegado a ver el vídeo, eso no lo tenéis que hacer, solamente puede generar cuentas un administrador de un servidor, ¿vale? Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un administrador de servidor, pero lo que sí que podéis hacer es cuando os dan esa cuenta y esa configuración, ¿vale? Ponerla en vuestro Outlook o en el Outlook del ordenador o en el Outlook del teléfono, etcétera, y probar que funciona, ¿vale? Ayer tenéis el paso a paso de cómo se hace, por tanto, intentarlo. Hoy os he enviado otro vídeo que en vez de hacerlo con una cuenta corporativa, que ayer era la de Futuria, lo hacemos con una cuenta de Gmail. Con una cuenta de Gmail es muy fácil, ¿vale? Es mucho más fácil, pero intentarlo, porque es bastante habitual. Es muy práctico, para mí, es muy práctico tener todas las cuentas centralizadas en un cliente de correo tipo Thunderbird o Outlook. Es muy práctico. Tienes ahí todas las cuentas, las puedes consultar, son de un solo vistazo, lo tienes todo compartimentado en buzones independientes, por tanto, es una gestión muy útil, muy práctica. Intenté con webmail en Gmail y no funcionaba, ¿no? ¿Perdón? Eso que me dices tú de webmail y la... Webmail. Sí, lo intenté con Gmail y no funcionaba. Sí. Bueno, no sé lo que quieres decir, pero os lo explico de forma general. Lo probé. Tú cuando quieres, Gmail, de hecho, funciona de forma... se llama Bluemail. Gracias, Bego, por tus apuntes. Bluemail, me dice Bego que es una aplicación muy buena para configurar correos. Vale. Gmail, cuando tú te lo das de alta, estáis viendo mi pantalla, tú directamente estás entrando por webmail. Tú directamente estás entrando, esto es webmail. Webmail significa quiero gestionar el correo a través de la web, ¿vale? Pues aquí tienes, esto es el webmail correspondiente a una cuenta que tengo yo de Futuria Informática, pero si quiero entrar a en la que creé ayer, que no habrá nada, pues fijaros, me cambio de sesión, podéis tener tantas cuentas aquí como queráis, y esto es webmail, o sea que con Gmail no hay ningún problema en entrar por webmail, es como habitualmente se suele entrar. No sé, lo puse ahí en el... donde se pone la dirección. Webmail. No, en Gmail no se entra por webmail. No. En las cuentas tipo Gmail se entra así, ya lo estoy viendo aquí. mail.google.com. Vale. En webmail, o sea, lo que es webmail se entra a las cuentas corporativas. Bueno, Vale. webmail es lo habitual, pero tampoco se sabe. No hay una norma escrita, pero suele ser lo habitual. Igual que suele ser habitual que los servidores entrantes y salientes se llamen pop.nombredelservidor.es, ¿vale? Pero depende del administrador del servidor de correo. O sea, que él ha decidido que se llame webmail, pero si quiere que se llame de otra manera, pues de otra manera, ¿vale? Pero cuando es una cuenta corporativa sí que se entra vía webmail así, ¿vale? Punto. ¿Veis? Y ahora ya me está pidiendo el correo electrónico y la contraseña, ¿vale? Así lo que estáis haciendo, o sea, webmail significa quiero gestionar mi correo directamente en el servidor de correo, punto. O sea, no quiero descargármelo, no quiero que llegue de correo, no quiero complicarme la vida. Los chavales de hoy en día, bueno, ya no los chavales, sino mucha gente, porque es más cómodo y más fácil, simplemente porque es más fácil, porque no tiene más ventajas que esa. Directamente gestionar el correo vía web. Suelen tener una cuenta y entran en Yahoo, o entran en Hotmail, o entran en Gmail, que es vía web, ¿vale? Si tienes internet, puedes acceder, y si no tienes internet, pues no puedes acceder. Es una opción. Pero si tú estás en un trabajo donde habitualmente en tu ordenador vas a acceder a las mismas cuentas de correo, es muchísimo más práctico y más profesional tener las cuentas de correo configuradas en un cliente de correo tipo Thunderbird, tipo Eudora, tipo Opera. Yo utilizo Outlook y no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de las empresas utiliza Outlook.
¿Vale? A Ulu le voy a dedicar algún vídeo más, ¿vale? Quiero que todo el mundo conozca cómo funciona. Vale. Más dudas. ¿En Faicilla necesitas el servidor para compartir vídeos, por ejemplo? ¿En Filecilla me has preguntado? Sí, para enviar, por ejemplo, una película a otro usuario, A ver, Filecilla es que el servidor de Filecilla. Filecilla yo tengo un servidor, ¿vale? Tú puedes utilizar las nubes propias que te regalan todas las empresas, tipo Google Drive, OneDrive, Dropbox y demás. Pero yo tengo un servidor que tiene 1 tera de capacidad. Un servidor tiene una estructura de carpetas. Los servidores web casi todos están implementados. El sistema operativo que llevan es Linux, ¿vale? Su versión CentOS o Ubuntu o lo que sea. No lo sé, me da igual. Pero lo que te hace Filecilla es, desde tu ordenador, entrar a la estructura de carpetas de tu parte, de la parte a la que entres con esa combinación de usuario y contraseña para poder compartir lo que te dé la gana, lo que quieras. Es como un explorador de archivos, pero en vez de navegar en el disco duro local, estás navegando en un disco duro que está en un servidor remoto, en una nube, por decirlo de alguna manera. Para compartir entre ordenadores, entre un ordenador que está... Claro. Sí, por supuesto, si conoces la combinación de usuario y contraseña, cualquiera puede entrar. Por Filecilla cualquiera puede entrar. Ya no es por Filecilla, ¿eh? El propio explorador de Windows, si tú le pones que quieres entrar a una dirección FTP, ftp://ftp.futuria.es, es decir, si conoces la dirección FTP, desde el mismo explorador puedes entrar a cualquier ubicación remota y navegar por las carpetas y archivos. No hay ningún problema, se puede hacer. Vale, estás utilizando el protocolo FTP, File Transfer Protocol. Normalmente en Internet utilizamos el protocolo HTTP de navegación, pero el FTP es para navegar por carpetas entre servidores, sin problema, claro que puedes. ¿Vale? No se suele utilizar a nivel intranet, a nivel corporativo, pero lo que pasa es que no se suele utilizar. Filecilla quiere utilizar los diseñadores web cuando hacemos una web para subir imágenes para compartir. Se suele envolver eso pues en una intranet o algo así que sea mucho más fácil, ¿vale? Para facilitar el uso. Pero al final estás conectándote a una carpeta en remoto, como se enseña en el vídeo. Más dudas. Francis, yo quería preguntarte si podría, cuando mandas las tareas, enviarte también en la versión de Linux, ¿vale? Sí. Pues, para hacer las tareas como puedes utilizar. Vale. Sí, pero, sí, por ejemplo, quieres decir las utilidades correspondientes que podíamos utilizar. Exacto. Vale, me voy a tomar nota. Vale, me estoy centrando en el mundo Windows, que se utiliza mucho, pero sí, me consta que como vosotros utilizáis Linux, no hay problema. Todas las sugerencias que me digáis, sí, las tengo en cuenta. Más. En lo del Advanced IP Scanner, me ha llamado la atención que pones que solo identifica los equipos que están encendidos. O sea, claro. No hay, con lo cual, si tú quieres saber una red y no están todos encendidos, no tendrías una imagen completa, ¿no? No, tienes una instantánea de lo que está en ese momento encendido. ¿Por qué? Porque lo que hace es hace un broadcasting, ¿vale? Hace una consulta general y espera que le respondan, ¿vale? Hace como un ping general, ¿vale? Lo que pasa es que tiene más información. Pero claro, si el ordenador está apagado, es imposible obtener información de ese ordenador. No se puede. Vale, y para hacer eso tienes que estar haciéndolo desde uno de los equipos de la red, ¿no? No puedes hacer... Tienes que estar en la red local. Vale. Estíbaliz, estás otra vez con nosotros, ¿no? Sí, tienes que estar en la red local para hacerlo. Vale. Hay una app en Android también que puedes utilizar que se llama Fing, ¿vale? Que también tiene para lo mismo. Efectivamente, muy bien. Fing es una app interesante que nosotros la tenemos instalada en nuestros móviles porque cuando llegas a un determinado sitio que nadie sabe nada, ¿vale? Por ejemplo, nos ha pasado el caso, un restaurante súper grande y como tenéis aquí la red de wifi y demás para los invitados o para los clientes y demás, lo normal que vais a encontrar es que nadie tiene ni idea. O sea, ni idea, te voy a decir, ¿a mí qué me estás contando? Yo soy camarero, soy de un restaurante y yo no sé. Aquí vino alguien, me lo instaló, lo dejó caer y ya está. Entonces, cuando vas tan perdido,
pues utilizas el FIM y te hace como un inventario, como bien dice Leo, de todo aquello que tienes en esa red local. ¿Vale? Ya por lo menos ya dice, bueno, pues aquí aparece que hay una antena, no sé, físicamente no vas a saber dónde está. También tienes un analizador de wifi, ¿eh? Bueno, es que apps hay 1000 y mañana habrán 2000. Tienes un analizador de wifi y así puedes ir averiguando por la calidad de la señal dónde está la antena. Porque igual no sabe ni dónde está, suele estar escondidas y no sabe ni dónde está. ¿Vale? Pues si por ejemplo, si la necesitas coger o sustituir o lo que sea. Hay muchas herramientas. ¿Habéis dicho FIN? F-I-N. G. F-I-N-G. Fin. He tenido para unirme a la tutoría porque no había recibido el enlace hasta ahora. A ver, Estivali dice que no había recibido el enlace. Ah, bueno, porque no le habrá llegado, porque nosotros estamos utilizando unos métodos colaborativos para compartir información. Entonces, yo los dejo en un cajón, no los mando particularmente a nadie en las invitaciones. Entonces, es acudir o bien al WhatsApp o al Classroom para poder acceder. ¿Vale? De todas formas, la sesión la estamos grabando. La colgaré después, cuando la edite y demás. Tengo otra duda. Dime, Isabel. La de las dudas. No, las tutorías, perdona, son para aprovechar para las dudas. Yo quiero que me preguntéis. Es lógico que tengáis dudas y preguntarlas. Dime. Vale, en lo del Google Backup, ¿vale? Backup and Sync, sí. Vale, entonces, cuando tú haces algo en tu PC, sube a la nube y se sincroniza, pero Sí, señora. funciona en doble sentido, a ver si me explico. Pone que lo que tú hagas lo sube, da igual que lo modifiques en el archivo en la nube y se pasa al PC o que lo modifiques en el PC y se pasa a la nube, ¿es de doble sentido? Sí, señora. Sí, muy bien. Pues sí, es bidireccional, ¿vale? La sincronización, el concepto sincronización siempre es bidireccional y tiene en cuenta los archivos que hay y los compara con las fechas de modificación, ¿vale? De tal manera que si tú, por ejemplo, tienes una Google de Drive o de Dropbox o la que sea montada, teniendo descargada la aplicación, es muy útil que la tengáis porque si en un momento dado no tenéis internet, si os vais a la playa y ahí queréis hacer consultas, ¿vale? Pues si no tienes internet, tú puedes trabajar, ¿vale? Puedes trabajar en tu carpeta de Google Drive o con un archivo que previamente hubieses comenzado, un archivo de Word, un archivo de Excel, con lo que se te ocurra, ¿vale? No tienes conexión a internet, por tanto, el servidor de esa nube, ¿vale? El servidor de almacenamiento no está actualizado porque acaba de hacer modificaciones en la playa o en un sitio que no tiene cobertura en mitad de la montaña y como no tienes internet no se está sincronizando. En el momento en el que te vayas a casa y vuelvas a conectarte a tu wifi, pues empezará el programa de sincronización que comprobará qué hay en tu ordenador más actual que no está en la nube y se lo sube, y también al revés, porque qué hay en la nube más actual que no está en tu ordenador y también te lo va a descargar, ¿vale? O sea, que es de forma bidireccional, porque se nos pueden plantear los dos casos. Tú puedes estar, por ejemplo, imaginar, tú te vas de viaje, de vacaciones este verano, si se puede, que no sabemos si se podrá, y dices, bueno, pues no me llevo el ordenador, me voy al hotel y con el ordenador del hotel voy a trabajar. Entras en tu nube, ¿vale? Estás entrando en tu nube vía web, ¿vale? Entras en tu Drive y haces la modificación de otro de los archivos, ¿vale? Necesito hacer una modificación de un documento que me ha pedido mi jefe, aunque esté de vacaciones, ¿vale? Eso está en tu Drive. En tu ordenador estará, tu ordenador seguramente estaba apagado. No estará, pero está en tu Drive. Pero el concepto de sincronización es súper útil y súper versátil. ¿Por qué? Porque en cuanto vuelvas de vacaciones y abras el ordenador, volverá otra vez a activarse el programa de sincronización con su medio. Ostras, aquí hay un programa, el documento que me pidió mi jefe cuando estaba de vacaciones y se te actualizará en tu ordenador, ¿vale? Por tanto, es realmente práctico. Es decir, nosotros en estos cursos seguimos dando USBs, pero es que realmente no hace falta. Tienes 15 gigas en documentos y demás. No es mucho,
¿vale? Pero tienes 15 gigas completamente disponibles y que se sincronizarán completamente con cualquiera de tus dispositivos. Eso es realmente práctico. Antes no existía y ahora es realmente práctico. Puedes aumentar esos 15 gigas y no cuesta mucho, ¿eh? De hecho, igual cuesta 3 euros tener 500 gigas. El coste es muy, muy pequeño, ¿vale? Y funciona muy bien. El que mejor funciona es Dropbox, ¿eh? Pero claro, Dropbox te da una miseria. Te da 2 gigas. Drive te da 15, pero cuidado, tenéis Mega, ¿eh? Mega te da 50. Yo utilizo Mega para hacer copias de seguridad. Son 50 gigas en la nube. Ah, vale. Entonces, para aquello que realmente me importa, aparte de hacer una copia de seguridad en local, lo subo a Mega. Por ejemplo, la facturación y la contabilidad de la empresa. Las tengo subidas a Mega. ¿Vale? Sería una buena práctica que intentaseis montaros un tinglado de este tipo. Es decir, voy a hacerme una política de copias de seguridad, tanto en mi ordenador como en una nube de Mega o de Drive o de lo que sea. ¿Vale? Con documentos y con hojas de cálculo, acabarse las 15 gigas es muy complicado. El problema es si empezáis a meter películas. Ya. En una película son 5 gigas, con lo cual con 3 películas te lo has fumado todo. ¿Vale? Pero solamente con trabajos no te lo acabas. Las cosas que puedes obtener buscándolas en internet, las películas, no hace falta que os las copiéis o que hagáis copias de seguridad. Es decir, si te gusta una película, mañana vuelves y te la descargas otra vez. No hace falta. No hace falta consumir espacio en cosas que las podemos obtener nuevamente cuando queramos. Ahora, en documentos y fotos propias, sí. Eso no lo vas a poder conseguir luego. Más dudas. Yo tengo una duda, así un poco del otro día, el tema del router y todo eso, ¿vale? Sobre si es posible el fijo, como va por voz IP, ¿vale? Ponerlo en el móvil. Pues si es posible en el fijo, ponerlo en el móvil. Bueno, eso es una pregunta que habría que hacerse a la operadora. Ahí, sí que sé que hay operadoras que realmente utilizan SIMs. Son números reales y se pueden meter en un SIM. Cuando hago IP muchas veces los números son virtuales. Entonces, poner un número virtual en un móvil, yo creo que no se puede, pero no lo sé. Depende de la operadora. Lo que sí que se puede hacer es redirecciones, ¿eh? O sea, tú te puedes decir que todo lo que me entre por un lado me vaya al móvil. Eso sí que se puede hacer. Exacto, yo me refería a eso. Yo tengo un fijo en mi casa, ¿vale? Entonces es redireccionarlo para que yo lo reciba en el móvil. Eso se puede hacer. Nosotros ahora en Futuria lo tenemos así, de hecho. Desde que empezó la crisis del COVID, si no lo cogemos en Futuria, va un móvil. Por tanto, ya no es imprescindible estar en Futuria para coger el teléfono. ¿Y eso se hace configurando el router o tengo que...? No, eso no se hace configurando. Vamos a ver. Esas funciones que ellos llaman avanzadas no te las dejan hacer. Están limitadas. Tienes que pasar por ellos. No te las dejan hacerlo. ¿Y si fuera un router neutro también? Sí, probablemente también porque tienes que pasar por ellos, porque al final ellos tienen que hacer esa redirección o en su sistema, en el sistema de Vodafone. Por tanto, no te van a dejar hacerlo. Porque al final tienes que pasar por ellos, es lo que te quiero decir. Tienes que pasar por ellos. Ni en Movistar tampoco. No puedes. De hecho, que yo estoy muy cabreado con Vodafone, hasta para hacer eso, pues un desvío de llamadas, tengo que pasar por ellos. O sea, una cosa que dices, me cabreé mucho ahora cuando al final la dejé fija, pero y ya no tengo que llamarles, pero tenía que llamarles cada día, o sea, era algo tremendo. Pero sí, tienes que pasar por ellos. Y cuando es una VPN, que también hablábamos, si en la VPN la estás creando a través del router de Vodafone, ¿vale? Vodafone ahora te ofrece un router VPN. También tienes que pasar por ellos, ¿vale? Porque me ha pasado, oye, yo no puedo crear los usuarios de la red local, los creo yo, mi usuario y mi contraseña. No, llámanos y te lo hacemos nosotros. Lo de las operadoras de aquí es para estudiar, hacerlo un estudio aparte cualquier día de estos. Sí, son tremendos. Bueno, yo no quiero hablar mal de nadie, pero para mí Vodafone, y se lo he dicho a ellos a la cara, son un chiringuito disfrazado de empresa grande. Orange y Movistar no, pero Vodafone yo lo creo así. ¿Sería posible ver el tema de crear una VPN? Sí, pero en remoto no sé si va a ser factible. Le puedo dar alguna vuelta. Cuando estemos aquí, desde luego que sí. Lo hemos hecho y lo podríais ver. Pero es que en remoto es complicado.
Le puedo dar alguna vuelta a ver si... Al final, una VPN siempre es lo mismo. Tienes que crear el cliente VPN, que eso en Windows lo podéis hacer, ¿vale? Crear una VPN en Windows, si me estáis viendo la red, se puede hacer, ¿vale? Pero necesitas un servidor VPN en algún sitio, ¿vale? Y eso normalmente también lo puedes hacer con Windows, pero normalmente lo haces con un router expresamente para ellos, para que todo sea fluido y funcione bien, ¿vale? Pero sí, se puede plantear. Vamos a plantear hacerlo. A ver si le doy una vuelta de ver cómo lo puedo transmitir vía online, o si no, pues cuando hagamos prácticas de redes cuando estéis aquí. A ver, pensaré que cuál es la forma más fácil de hacerlo. Vale. Más dudas. Una cosa, ¿las tareas cómo te las presentamos? ¿A base de pantallazos? Los pantallazos son muy útiles, ¿eh? Aprenderos la combinación de teclas esa maravillosa, sobre todo los que tengáis Windows 10, que tenéis Linux, ¿no? Que os he puesto en las tareas, ¿vale? Que es Windows, flecha de mayúsculas, Windows S. Windows, flecha mayúsculas S, ¿vale? Lo voy a hacer ahora sobre la marcha. Lo he probado, pero una vez tienes eso, ¿cómo...? Eso, pues una vez lo tienes esto, mirad, yo ahora puedo coger la parte que se corresponde con tu imagen, ¿vale? ¿Dónde está? Pues está en el portapapeles, ¿vale? Todo lo que copiéis, todo lo que sea pantallazo, lo que denominamos pantallazos, que son capturas de pantalla. Las capturas de pantalla, hay una tecla incluso en el teclado que te la hace, pero te la hace completa. Es que a mí no me interesa la pantalla completa. ¿Y cómo no directamente al portapapeles? Porque eso... Claro, yo ya lo tengo en el portapapeles. Ahora puedo abrir cualquier programa, hasta el Word, o el que sea, y ya lo tengo en el portapapeles. Es decir, está esperando. He hecho un copiar. Ahora está esperando que haga un pega. ¿Habéis visto? Voy a hacer un pega. Eso solo Podéis funciona dejar con Windows 10, con el 8. Con Windows anteriores no funciona. Con Windows anteriores podéis hacer capturas de pantalla completas y también podéis... Y tenéis la utilidad recortes. Tenéis la utilidad recortes, que te coge también, pero la combinación de teclas no funciona. Podéis hacer recortes, ¿eh? Recortes te permiten también coger trozos de pantalla. La utilidad recortes, ¿vale? Esto en realidad, recortes es la combinación de teclas asociadas a recortes. Pero con versiones anteriores no va. Más dudas. Es importante que no sé si habéis llegado al tema ya, pero tenéis que tener todos muy asentado el concepto, la diferencia entre protocolos POP, IMAP y webmail en correo. Es muy importante, ¿eh? Hasta hace poco siempre se utilizaba el protocolo POP. Protocolo POP es me descargo los correos en mi ordenador. Eso funcionaba bien porque lo habitual es que tuvieses configurado el correo corporativo en un ordenador corporativo dentro de tu oficina y lo consultabas cuando llegabas. Eso ahora todo ha cambiado. Ahora ya tienes el correo en el ordenador, lo tienes en el móvil, en la tablet y donde se te ocurra. Entonces, en ese sentido, el correo POP ya no es útil. Se utiliza un correo que funciona por sincronización, que se llama IMAP. De hecho, los móviles no te dan la opción de configurar un correo POP en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque eso implicaría que te descargases los correos en el móvil. Y un móvil no va sobrado de capacidad de almacenamiento. Por tanto, en un móvil ni se plantea directamente IMAP. IMAP es consulto, es una interfaz que consulta al servidor. Como mucho se baja los encabezados, pero no se descargan los correos, porque así no ocupas tanto espacio. Y en el ordenador igual. Y trabaja de forma sincronizada, es decir, si en el ordenador creo una carpeta, se me sincroniza el servidor y se me sincroniza en el móvil. Eso es muy práctico, ¿vale? Todo lo que sea alrededor del concepto de sincronización en un mundo donde utilizamos diferentes dispositivos para obtener información o para tener almacenamiento, para obtener correo, es imprescindible, ¿vale? O sea, tenéis que utilizar el concepto de sincronización. Mucho mejor que POP, que es una descarga a tu ordenador. Sobre eso, para ver si lo he entendido bien, ¿vale? Sí. En el correo POP, en el momento de que yo me descargo un correo, ¿se elimina del servidor? Depende cómo lo tengas configurado, ¿vale? Mira, os lo enseño. Bueno, el tema de los correos es un poco... tú lo tienes en Outlook, pero tienes que entrar al panel de control para ver bien cómo está configurada la cuenta, ¿vale? Voy a entrar en Mail, aquí, ¿lo veis?
y voy a entrar a la cuenta de correo electrónico. Mira, este primero está configurado como POP. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues esta cuenta está configurada como POP. ¿Lo veis? POP, Sí. POP para entrante, SMTP para saliente. Vamos a entrar en la configuración. Mirad, cambiar. ¿Vale? Aquí estamos en la configuración de la cuenta. Me voy a más configuraciones. Voy despacio. Y aquí me voy a la pestaña avanzadas. Fijaros. POP siempre descarga correos. Lo que sí que te consulta es qué hacemos con esos correos que me he descargado en el servidor. Pues aquí, depende de cómo tengas esto, es lo que va a hacer. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo lo tengo yo ahora configurado? Pues me dice, descárgatelos, pero te los dejas en el servidor también. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 14 días. O sea que yo lo que voy a tener en el servidor, descargándolos de esta manera, son los correos correspondientes a los últimos 14 días. Los demás los va a ir eliminando del servidor. También lo puedo quitar. Sí, perdona, dime. No, que un correo corporativo con POP tendría el riesgo que si no tenemos marcada esa casilla o ha pasado esos 14 días, ¿vale? Claro. Y el usuario no ha hecho copia de seguridad de su correo y por lo que sea, pues formatea el ordenador, etcétera, pierde todo el correo. Por supuesto. Sí. Pero recordad, sí, eso que acabo de decir es así, efectivamente. Pero recordad que si tienes el correo como POP, todos los correos se almacenan en un archivo que se denomina, que tiene la extensión PST, es un archivo PST. ¿Y dónde está? Pues en las últimas versiones de Windows se suele colocar en la carpeta de mis documentos, aquí, archivos de Outlook. O sea, que si yo me quiero hacer una copia de seguridad de mi correo POP, este es el archivo donde está. Aquí lo tenéis, ¿vale? Si... Este es un archivo PST. En Thunderbird, por ejemplo, sería otro sitio, ¿no? Es otro sitio, pero te lo dice en la configuración del Thunderbird. Y siempre es un archivo PST. Se queda parado de vez en cuando. Por lo menos yo te oigo a trompicones, ¿eh? Ya. Es que no sé. ¿Tú estás conectado por cable, Nacho? No, por wifi. Pues quizás te convendría, no lo sé, ¿eh? No puedo, tengo el router en el comedor y... ¿Y qué podemos utilizar para eso? Pero no tengo dinero para comprarme nada. Bueno, pues un PLC te vendría fenomenal, ¿vale? Mi hijo que utiliza la Play la tenía conectada por Wi-Fi, ¿vale? Entonces ellos tienen lo que se llama el PIN o no sé qué, que es el tiempo de respuesta. Y le puse el PLC y, o sea, radicalmente cambia muchísimo, ¿vale? Las Wi-Fi limitan la velocidad. No, pero es que por Wi-Fi ya va limitado, aunque estés al lado. O sea, por Wi-Fi la velocidad está mucho más limitada que por cable, aunque estés al lado. Sí, también hay que recordar el tema de los cables, si son nuevos, antiguos, todo eso, ¿eh? Eso es importante. Sí. Vale. Y lo que estoy hablando, la excavación eléctrica tiene que ser correcta. Lo digo por eso. Otra pregunta sobre el tema IMAP, ¿vale? Ahí cuando yo elimino un correo en mi cuenta, se elimina directamente en el servidor y ¿no? Vale. Pero si lo eliminan en el servidor, sí que se me elimina a mí. Sí. Vale. Sí. Entonces, en el servidor entiendo que es que lo que yo hice ayer, yo entro al servidor y borro tu cuenta. Ahí se borra todo. O sea, se borra, tú ya no puedes tener acceso. No se borra tu cuenta, pero no tienes acceso. O sea, te va a dar un error de sincronización. No tienes acceso a nada, no puedes ver nada. Vale, pero entonces las cuentas que están, los correos que están por IMAP, ¿vale? Sí que necesitan servidores mucho más potentes, ¿no? Porque, claro, si almacenan todos los correos y cuando los eliminan los usuarios no se eliminan en el servidor. Sí. Lo que pasa es que tenemos una opción que hay que utilizar, muy buena la pregunta. Lo que viene a decir luego es, claro, el IMAP está muy bien, pero si no descargamos el servidor, al final aquí la capacidad es limitada. O sea, quiero decir, todas las empresas te dan un tamaño de buzón y cuando se te ha acabado, se te ha acabado. Tanto las generales, Gmail, Hotmail, como las corporativas. Tú tienes un tamaño de buzón y si se te ha acabado, si ya no te caben más mensajes, da un error. Da un error de buzón lleno, ¿vale? Entonces,
¿Vale? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Si a mí me encanta el IMAP y el IMAP solamente sincroniza, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, pues os emplazo a que veáis el próximo vídeo y ahí os explicaré que tenemos siempre la opción en los clientes de correo, tenemos una opción que se denomina archivar, que se puede realizar de forma automática o tú de forma manual en el momento que quieras. Archivar lo que hace es, vamos a ver, hasta el año 2019 quiero que me descargues todos los correos, me los guardo en mi ordenador para consultar y sigo trabajando de forma IMAP. ¿Vale? Esa es la opción que tenemos. Tenemos la opción de archivar. ¿Vale? Es como un mix entre guardarme, descargarme los correos y trabajar de forma sincronizada. Una pregunta sobre los puertos. ¿Normalmente están cerrados en el router? Muchos sí. Porque cuando Pero tienes que enviar muchos sí. en el servidor de salida en SMTP, No, esos están abiertos todos. del 5 al 587 están Esos están abiertos. Esos están abiertos todos. El 80, el puerto 80, ¿sabéis para qué se utiliza? No. Para navegar por Internet. Esos puertos, los puertos que utilizan las aplicaciones más normales, el 3389 para conexión a escritorio remoto, el 80, navegación Internet. Eso nos puede dar una visita de los Esos todos están abiertos. Nos puede dar una Bien. lista de los puertos, a ver Sí, cuáles se suelen usar normalmente. sí. Pues seguro que si la buscamos por aquí, el listado puertos TCP/IP, nos sale a la primera. Pero bueno, sí, os la saco, no pasa nada. ¿Veis? Aquí tenéis, ¿veis? El puerto 21 se utiliza para FTP, ¿lo veis? FTP. Sí. El puerto 25 se utiliza, ¿veis? Para SMTP. Pero este puerto huir de él, ¿vale? Porque está muy monitorizado, ¿vale? Hay empresas que marcan los servidores de correo como en listas negras si haces abuso y te monitorizan este puerto. ¿Vale? ¿Veis? Aquí los tenéis. El puerto 80, el puerto que se utiliza para el protocolo HTTP, ¿lo veis? Este puerto, si lo capáis directamente, no entráis en Internet. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis. Muchas aplicaciones yo no tengo ni idea de cuáles son, pero ni idea. Fijaos la cantidad de puertos que hay. ¿Vale? El 587 no está aquí. Ah, sí, ¿veis? Para SMTP. Sobre una capa de seguridad, ¿vale? Esto es lo que hace es encriptar. Pues aquí los tenéis. Y hay muchos libres, ¿vale? ¿Cuál era? El 3000... ¿Cuántos puertos hay realmente? ¿Cuántos puertos hay? 3389. No lo sé. Fijaros hasta dónde llegamos, hasta 40 y pico mil. Pero es que hay un montón libres. Es que hay un montón de puertos de libre disposición, ¿vale? Este es el 3389. Aquí lo tenéis. ¿Ves? Este se utiliza para escritorio remoto. Esto es escritorio remoto, acceso a escritorio remoto en inglés. Remote RDP. Remote Desktop Protocol. ¿Vale? Pues este es el oficial, ¿vale? Nosotros que como, fijaros si hay libres, pues utilizamos otros puertos. Hay un montón. Vale. Desde luego no me los sé todos ni de casualidad. Más dudas. Tengo otro vídeo preparado, bueno, lo he subido ya creo, y voy a hacer un vídeo más sobre funcionalidades importantes. Bueno, yo me imagino que lo del correo, todo el mundo, es que no sé hasta dónde llegar, todo el mundo sabe manejar el correo, ¿no? La bandeja de entrada, todo eso, lo tenéis claro, ¿no? Vale, yo voy a entrar en cuestiones que se salen un poco de lo normal, cosas que mejoran la productividad del correo. Por ejemplo, las reglas de correo, que seguramente no las habéis utilizado, las respuestas automáticas, las carpetas de búsqueda, de Outlook, ¿vale? Las marcas de seguimiento, cosas así que pueden ser útiles para vosotros. Una firma, ¿vale? Bueno, para hacer firmas, vamos a hacerlo en plan básico, pero se pueden hacer firmas, las firmas de correo pueden ser archivos web, archivos HTML, ¿vale? Necesitaréis un poquito de concepto de diseño web, pero en fin, os enseñaré a hacerlo en plan básico para que lo veáis. Un archivo HTML lo podéis hacer con Word, ¿eh? O sea, hacéis una tablita con la firma súper chula, lo guardáis como HTML y ya tenéis la firma hecha, ¿eh? Con Word, sin saber nada de HTML, sin saber nada.
Directamente lo guardéis como HTML y ya está. ¿Vale? No hace falta saber el código que genera por detrás. No hace falta conocerlo. Lo que sí que hace falta es saber hacer una tabla en Word. Dime, Isabel. Una pregunta tonta. Yo sí que he usado el Outlook porque en la oficina era lo que tenía. Lo normal. Sí, porque teníamos 4 cuentas de correo, yo tenía que controlarlas todas y era... Muy bien. Vale. Lo normal. Por ejemplo, en el correo de Yahoo, si yo meto 2 cuentas de Yahoo, me mezcla los contactos de las 2 cuentas. O sea, no me los diferencia. En Hotmail no recuerdo si esto pasa o no pasa. Es decir, si yo pongo 3 cuentas en el Outlook y cada una tiene sus propios contactos, ¿los mezcla? Sí, yo creo que sí, pero eso tiene solución. ¿Vale? Si tú no quieres que te los mezcle, puedes utilizar el concepto de perfil. ¿Vale? Ahí el problema es que te tienes que salir de un perfil para entrar en otro. El concepto de perfil que aparece aquí, lo que hace son configuraciones estancas de correo. Configuración estándar significa estas 3 cuentas por aquí, estas 2 cuentas por allá. ¿Vale? Eso está aquí. Entraron en el panel de control en Mail. Aquí tenéis los perfiles, ¿vale? Él siempre por defecto utiliza un perfil, pero te puedes agregar perfiles, ¿vale? Donde esté todo separado. O sea, los contactos, las configuraciones de las cuentas, separado. Y tú, si tienes más de un perfil, cada vez que entras te pregunta a qué perfil quieres entrar. Pero entonces perdemos ¿Vale? la funcionalidad del Outlook de tenerlo todo junto, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. Entonces no. Sí. Claro. Sí, lo que podrías hacer quizás es agrupar los contactos. Se pueden crear grupos, ¿vale? Yahoo 1, Yahoo 2, eso sí que se podría hacer. Agruparlos. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? ¿Vais bien? ¿El contenido lo vais entendiendo o qué? ¿Vale? Me gustaría, no sé si... Por mi parte, ¿vale? sí. ¿Me explico bien o...? Sí. A mí me parece que a mí me gusta mucho cómo lo explicas, la verdad. Vale, pues, Sí, no. pero si alguien no lo entiende o lo que sea, es que esto se trata de que lo entendáis, ¿eh? No es para Sí, otra no cosa. es problema, en mi caso no es problema de no entenderlo, es problema de que necesito muchas horas de pilotaje más, ¿sabes? Es Bueno, cuestión- pues vamos a ver, Silvia, con paciencia y una caña. Ahora, si algo tenemos ahora, es tiempo. Así que, Ya, tranquilamente, bueno, por eso, espero tenerlo ahora, sí. pues, no, sobre todo, no os agobiéis ninguno, ¿vale? La informática puede ser una herramienta muy apasionante cuando la vas controlando y demás, pero muy frustrante cuando no Estoy de acuerdo. Sí. lo entiendes, ¿vale? Entonces, ¿conviene que perdáis el tiempo peleando con las cosas? Sí, porque peleándote se aprende mucho. Es decir, No, si sí, yo te lo digo, pelearme. si yo te lo dicto, lo vas a hacer de lujo, muy rápido ya la primera, pero a la siguiente, cuando yo no esté, no lo vas a hacer bien, seguramente. Porque entonces, ¿vale la pena que pierdas el tiempo peleándote? Sí, porque se aprende mucho, porque investigas, pruebas y demás, y tú misma vas atando cabos, vas sacando conclusiones. Pero si llevas 3 tardes o un día peleándote con una cosa y ves que no sigas. Es decir, pregúntame, te lo explico, le damos una vuelta y lo sigues intentando. Vale. ¿Vale? Yo que sí que quería una pregunta. A ver, con todo el tema de la desescalada y todo eso, ¿os han dicho la hora más o menos? Nada, ¿no? No, lo de, ahora tener en cuenta que son muy lentos en todo, en la toma de decisiones, en todo. Ellos están improvisando y realmente creo que ni siquiera tienen previstas nada. O sea, el otro día, porque se nos ocurrió, digo, vamos a ver, el control de presencia ahora mismo, y la respuesta fue, creemos en la buena fe. Pues Ya. eso. Creemos en la buena fe. Claro, es que como, claro, lo que no sé si van a hacer lo mismo que van a hacer, por ejemplo, a nivel educativo, ¿vale? Pues que prácticamente que se ha pensado en no retomar las clases, pero claro, nosotros estamos a nivel, por ejemplo, de lo que es la FP, ¿sabes? Que sí que necesita retomarlas. Yo, en cuanto tenga noticias, os las iré pasando, evidentemente. Ahora mismo, yo creo que ellos no saben nada. De todas formas, es que el futuro es muy incierto, entonces creo que no se ha tomado ninguna decisión, no sabemos nada. Tened en cuenta que deberíais hacer prácticas, deberíamos hacer exámenes en los cuales tenéis que estar. O sea, aunque yo sé que ya hay universidades que están haciendo exámenes online, pero
deberías hacer exámenes. En fin, hay muchas incertidumbres todavía, pero no está despejado. No. Yo, en cuanto sepa cosas, os las iré transmitiendo, pero De acuerdo. no os he dicho más porque no lo sé. No lo sabemos ninguno. Muy bien. Ni tú ni ellos. No. Seguro que no. También es verdad que el futuro es incierto, es que las cosas son cambiantes. O sea, mañana puedes salir con niños, ahora no puedes salir con niños. Ya. Sí, hay que esperar. Entonces, vamos a esperar a ver. De todas Vale. formas, no para Esto va más despacio de lo que parece, ¿eh? Eso sí que es verdad. O sea, yo me calculaba que iba a ser todo más rápido, pero aunque estamos en desescalada, es muy lenta la progresión, ¿vale? Aunque estamos en un nivel de fallecidos diarios muy alto. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. el programa de desescalada que le han pasado al ejército llega hasta noviembre, ¿eh? O sea que hay que tomárselo con mucha calma. Es un bulo, Isabel. Ten cuidado. Es un bulo. Tened cuidado con los bulos, que hay muchos por ahí. Directamente militares, ¿eh? Sí, Venga. bueno, yo es que también juego con militares, ¿vale? Y me lo pasaron y ya lo puse en duda porque eso que dices, ostras, esto demasiada información y que no hayan dicho nada. Y luego salió el enlace, ¿vale? De que era un bulo. Luego si quieres te lo paso. Ah, bueno, no. Yo Vale, digo porque Bueno, de todas maneras seguimos sin saber, o sea que. creo que va para largo. Vamos a ver, mi idea es que seguramente se va a dejar salir a la gente, pero no se va a poder, no se va a permitir que haya congregaciones de gente. No sé, eso durante mucho tiempo, me imagino. Y eso a lo mejor implica el verano incluso, creo yo, ¿eh? Entonces, pero bueno, no lo sabemos. Yo no lo sé, igual que no lo sé. Es una opinión más. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Ok. Pues nada, os he mandado otro Venga. vídeo. Os enviaré algún vídeo más, tareas y seguimos en contacto. De acuerdo, De gracias. acuerdo. Muy bien. Que vaya Muchas bien. gracias. Hasta luego. Venga. Adiós. Igualmente, adiós. Adiós. Adiós.